Perlas de la epístola de Pablo a los romanos. La soberanía de Dios es evidente en la creación del hombre, en el plan de salvación, en el reparto de los dones espirituales. Dios hizo las cosas porque Él así los quiso. Nos creó porque Él así lo quiso. Padre nuestro que estás en los cielos, te suplicamos que nos guíes, Señor, a lo largo del estudio del capítulo 9 del libro de Romanos. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender tu amor, ayúdanos a entender, Señor, tus planes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al capítulo 9 del libro de Romanos. Pablo aquí hace como una especie de paréntesis. Va a dejar el tema del nuevo nacimiento, de vivir bajo la ley o bajo la gracia, para ocuparse de un tema que le produce gran tristeza y mucho dolor. ¿Por qué casi todos sus hermanos, los judíos, el pueblo de Dios, ha rechazado el Evangelio? ¿Por qué? Si el Evangelio proporciona segura salvación a los elegidos de Dios, ¿por qué Israel, su pueblo escogido, no se encuentra entre los herederos de esta salvación? A propósito, desde el día de ayer he empezado a publicar un material adicional que tiene que ver con el marco histórico de los libros que estamos estudiando. El día de ayer se publicó el marco histórico del libro de Hechos. ¿Para qué sirve el marco histórico? Para entender en qué tiempo se escribió, para entender el lenguaje en el cual se está escribiendo, a quién se está escribiendo, qué estaba sucediendo en la historia paralela, en la historia secular. Y además, en los escritos de Pablo, nos va a ayudar para ubicar en el tiempo la fecha en la cual se escribió cada una de las cartas. De esa manera nos será mucho más claro llegar a una conclusión. Pablo no se contradice, como aparentemente algunos quieren presentarlo. Ingresemos al estudio del capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo amaba a su pueblo, Pablo amaba a sus hermanos. Y allí encontramos una de las explicaciones de por qué él se había convertido en un celoso perseguidor de los cristianos, porque él entendía que los cristianos estaban equivocados y había que hacerlos volver al camino, ya sea a la buena o a la mala, pero debían volver al camino, hasta que él se encontró con el Señor y él entendió en qué consiste el plan de salvación, en qué consiste el Evangelio de Dios. Y desde entonces él empezó a predicar en la sinagoga de los judíos. Ustedes recordarán a lo largo de nuestro estudio del libro de Hechos cómo es que él siempre que llegaba a un pueblo buscaba una sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque su anhelo era que sus hermanos entendieran el mensaje y se volvieran a Dios. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él preferiría ser excluido con tal de que sus hermanos se salven. Y miren el amor que tenía este hombre por sus hermanos según la carne. Y aquí encontramos una gran perla. Es un amor
similar al amor de Cristo por nosotros. Es una persona que está interesada en la salvación de sus hermanos. Y ese sentir hemos de aprender nosotros también a cultivarlo, preocuparnos por la salvación de nuestros hermanos carnales, de nuestros hermanos espirituales. Preocuparnos por la salvación de las personas, hacer lo que está a nuestro alcance por hacer llegar ese salvavidas. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todos los privilegios que Dios le había dado a su pueblo. Todos los privilegios que Dios había dado a Israel. Pero recuerden, todos esos privilegios tenían un propósito. ¿Y cuál fue ese propósito? El propósito siempre fue de que ellos fueran luz de las naciones. Ellos debían ser luz para las naciones, como lo venimos reiterando constantemente, lo que dice Isaías, capítulo 49, versículo 6 o el 42, 6. Todo eso, el pueblo elegido por Dios, desde el momento en que a Dios se le ocurrió llamar a Abraham. En este capítulo vamos a encontrar nosotros una y otra vez la soberanía de Dios. Dios es el que hace porque Él así lo quiere. Y continúa, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Los patriarcas según la carne, por el lado de María, recuerden, la madre. Recuerden que José era un padre adoptivo, él no tuvo nada que ver en la encarnación de Jesús, pero cumplió un papel determinante para el crecimiento, el desarrollo de Jesús. ¿De quién, según la carne, vino Cristo? Y aquí hay una declaración categórica, aquí hay una declaración que realmente es clara, no deja lugar a dudas sobre la divinidad de Cristo. Aquí Pablo está diciendo lo mismo que dice el evangelista Juan en Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué dice? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas. Así como aparece en la versión Reina Valera, este versículo afirma que Cristo es Dios. Otras versiones parecen no decirlo con tanta claridad, pero cada vez tenemos nosotros una y otras versiones que muchas de ellas dicen categóricamente el cual es Dios. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, lo dice de la siguiente manera. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Él es Dios. Así dice. Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Una declaración clara. ¿Por qué? Porque solo Dios puede salvarnos, porque solo Dios puede ser el Redentor. Y como vemos en Apocalipsis capítulo 4 y 5, era el único capaz de abrir los sellos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí encontramos otra gran perla. La palabra de Dios no falló. El pacto de Dios no falló. Los planes de Dios no fallaron. El proyecto de Dios no falló. Falló el ser humano. ¿Y por qué falló el ser humano? Porque hay un elemento.
Hay un don preciado que el Señor nos ha dado, y ese es el libre albedrío, la capacidad que Dios nos ha dado de elegir. Y haciendo mal uso de esa capacidad, Adán y Eva decidieron desobedecer. Haciendo uso de ese don que Dios ha dado al ser humano, Israel decidió apartarse de Dios. No falló el pacto. El evangelio es eterno. Se habla del nuevo pacto, del antiguo pacto, pero los términos son el mismo. Él, nuestro Dios, nosotros, su pueblo. Y en la segunda parte dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo dice claramente que no todos los que descienden de Israel pertenecen realmente a Israel, en el pleno significado espiritual de ese nombre. Su propósito al pronunciar esta afirmación es explicar cómo es que no ha fallado la palabra de Dios para Israel. El cumplimiento de la promesa de Dios está limitado a los que cumplen las condiciones de la relación del pacto. La palabra de Dios no fallará para ese remanente fiel y obediente. ¿Quiénes pertenecen a ese Israel? Al Israel de Dios. Todos los que lo buscan por fe. Todos los que viven por el Espíritu, como ya hemos visto en los capítulos anteriores, todos los que son justificados por fe. Y es por eso que a partir de aquí se empieza a utilizar el término Israel espiritual para hacer una distinción con el Israel carnal. Porque Dios tiene un plan para su pueblo. Israel es su pueblo, pero ¿quiénes forman parte de ese Israel? No todos los que hayan nacido según la carne, sino según la promesa, según el Espíritu. Los que se me fue la palabra, los que se han convertido, los que han circuncidado el corazón, no el prepucio solamente. Ellos son los que pertenecen al Israel de Dios. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. El verdadero Israel, ese pueblo de Dios, es el pueblo producto de la promesa, producto de la fe. Es ese pueblo que ha circuncidado su corazón, que se ha entregado al Señor. No solo los que reclamaban como en el tiempo de Cristo, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos seguidores de Moisés. Y Jesús les dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de entre las piedras. Porque Dios es un Dios capaz de crear vida de la nada. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No te da derecho a ser hijo de Dios el simple hecho de haber nacido en la familia tal, de tu posición, no. Lo que te da derecho a ser hijo de Dios, lo que te da derecho a formar parte del pueblo de Dios es la promesa. Aceptar la promesa, vivir según la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Las condiciones en las cuales nace Isaac son obra enteramente de Dios. Humanamente era imposible que Sara pudiera tener un hijo. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, 1, era estéril. Y 2, ya ella había dejado de menstruar. O sea, ya no ovulaba. Ya no podía tener hijos. Isaac es fruto de la obra creadora de Dios. ¿Se dan cuenta?
Dios puede levantar vida donde para el ser humano es imposible. Y por eso es que se hace una distinción entre Ismael e Isaac. Isaac es producto de la obra directa de Dios. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué está dejando aquí claro el apóstol? La prerrogativa de Dios de elegir, la prerrogativa de Dios de llamar a quien Él quiere. Separó a Abraham porque Él así quiso. Levantó a Isaac, hizo que Isaac existiera porque Él así quiso. Y de entre los dos hermanos, entre Esaú y Jacob, Él eligió a Jacob porque Él así quiso. Esa es la soberanía de Dios. Y haciendo un paréntesis aquí, los que cuestionan el día de reposo debieran recordar que el día de reposo fue creado porque Dios así quiso. Dice Génesis que en el sexto día ya fue terminado todo fue creado. Pero a Él se le ocurrió, Él quiso crear un día más. Así Él lo quiso. El sábado también es prerrogativa de Dios porque Él así lo quiso. Entonces, entre los dos hermanos, eligió a Jacob, no eligió a Esaú. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Algunos se sorprenden cuando leen esta palabra aborrecí, pero otras versiones utilizan la palabra rechacé. Pero según lo que estamos viendo, el tema es la libertad que Dios tiene, la prerrogativa, la soberanía que Dios tiene de elegir. Él decidió elegir a Jacob y decidió no elegir a Esaú. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. ¿Por qué Jesús se encarnó? Porque así lo quiso. ¿Por qué Él fue a la cruz a morir? Porque así lo quiso. Todo el plan de salvación es autoría divina, porque Él así lo quiso. ¿Por qué nosotros existimos? Porque Dios así lo quiso. Quiso crear al ser humano. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia porque Él es el dueño. Él es el que decide qué hago y qué no hago. Pero ya empecemos a distinguir algo para evitar confusiones. Lo que mencionamos al principio. Dios nos creó, somos hechura suya, somos obra suya, existimos porque Él así lo quiso, pero Él nos dio un regalo, la capacidad de elegir. Y ahora vamos a encontrar nosotros cómo es que Dios se conduce y cómo es que el ser humano se conduce. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios es el que determina cómo nos perdona. Dios es el que determina, pero Él tampoco es arbitrario. A tal punto que para solucionar el problema del pecado, tuvo que encarnarse y morir Él, Dios. Dios con nosotros, como dice el versículo 5. Cristo, quien es Dios.
Y ahora Él, en su prerrogativa, Él dice, yo puedo decidir de quién tengo misericordia y de quién no tengo misericordia. ¿Quién me va a obligar? ¿Verdad? Y eso es así. ¿Quién le podría obligar? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende. Dios no está supeditado a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros creemos. Pero en ocasiones a veces nosotros nos ponemos a pensar y queremos que Dios haga las cosas como queremos. Y aquí encontramos, por ejemplo, una relación con lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, por ejemplo. Cuando el Espíritu Santo empieza a entregar dones a las personas, lo haces según como Él quiere. Pero cuán grande y maravilloso es ese Dios que puede elegir separarnos, excluirnos. Ese Dios nos ama. Y como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el anhelo de Él que todos se salven. Pero nunca perdamos de vista la soberanía de Dios. Nunca perdamos de vista que Dios hace las cosas como Él quiere. Y como les decía hace un momento, una evidencia es el sábado. Existe porque Él así lo quiso. Así que no depende del que quiere ni del que corre. No depende de nosotros. No depende de cuán capaces somos. Como ya hemos mencionado anteriormente, se ha empezado a discutir en la iglesia acerca de quiénes son dignos de ser ungidos o no ser ungidos. No es asunto de que nosotros querramos, es cuestión de llamado, es cuestión de que Él así lo ha establecido, la soberanía, la prerrogativa de Dios. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Aquí nos encontramos con un problema, ¿verdad? Póngase usted en el lugar de Faraón. Imagínese que usted quiere ceder y Dios le endurece, siendo literales con lo que está diciendo esta parte. Entonces, ¿y el libre albedrío? ¿Faraón no tuvo libre albedrío? ¿Faraón no tenía la capacidad de elegir? ¿Dios eligió por él? ¿Dios lo predestinó para ser condenado? Así es. Entonces, ¿la Biblia se contradice? ¿Dios se contradice? ¿Qué podemos decir nosotros a esto? Miren, primero, en Éxodo 8:15 y 8:32 dice que él mismo elige decir no. Permítanme leer el 8:15. Éxodo 8:15. Dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. ¿Quién endureció su corazón? Faraón. Y en el 32 del mismo Éxodo 8 también dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Pero en Éxodo 4:21, Éxodo 7:3, les leo 7:3, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto más mis señales y mis maravillas. Entonces, ¿quién endureció el corazón de Faraón? ¿Faraón mismo o Dios mismo? Y una respuesta que tenemos a esto es, lo que sucede
en la historia de Acab. Acab se había rebelado contra Dios. Ustedes saben la historia de Acab, el esposo de Jezabel. Y en Segunda de Crónicas 18:18, Micaía ve una visión donde aparentemente Dios está produciendo todo lo que está sucediendo en la vida de Acab. Entonces ahí surge una frase que dice: todo lo que Dios no impide que suceda, en la Biblia se le suele inculpar a Dios. Dios así lo hizo. Pero como hay un principio de que Dios no se contradice, y el mismo Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 34, dice: ¿quién es el que condenará? ¿Dios condena? Él responde: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Estaba interesado Dios en que Faraón se pierda? ¿O es que Faraón es quien decidió tomar todas las acciones que él quiso? Hay ocasiones en las cuales en la Biblia leemos nosotros lo que aparentemente contradice el legado de Dios entregado al ser humano, el libre albedrío, como en la historia de Esaú o de Saúl. Pero fue Saúl quien se fue alejando y alejando de Dios. Pero ¿por qué Pablo está tocando este tema? Quise hacer este paréntesis porque Pablo está tocando el tema de la soberanía de Dios. Dios puede hacer con las personas lo que Él quiere. Ese es el tema en cuestión. Pero quise tocar ese tema porque se habla mucho acerca de que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios busca la salvación de todos. Mía es todo el alma, dice en el libro de Ezequiel. Y yo quiero que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Nunca perdamos de vista eso. El plan de Dios es que todos sean salvos. Pero volvamos al tema que está tocando Pablo. Está hablando de la elección de Israel. ¿Por qué Israel? En el mismo Deuteronomio, Moisés dice: no nos ha elegido Dios porque seamos una gran nación, sino porque Él así lo quiso. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Dios sin culpa? ¿La ley nos hace pecar? ¿Dios nos hace pecar? ¿Quién es el que decide ceder al pecado? ¿Quién es el que decide alejarse de Dios? La ley lo que hace es señalarnos el pecado, como ya hemos visto, y la ley lo que hace es, al mostrarnos el pecado, llevarnos al Salvador. Ese es el tema. Entonces, no confundamos el tema que está tratando Pablo en el capítulo 9 sobre la soberanía de Dios de hacer o no hacer porque Él así lo quiere. Pero en el plan de salvación, Dios está interesado en la salvación de todos los seres humanos. ¿No estuvo Dios interesado en la salvación de Judas? ¿Nació Judas para ser condenado? ¿Para qué lo llamó Jesús? ¿Para qué lo puso entre los 12? Lo instruyó. ¿Ya estaba predestinado Judas para perderse? Como hemos visto el día de ayer, la única predestinación bíblica es que todos podemos ser salvos. Y ahora Pablo continúa reflexionando sobre la soberanía de Dios de hacer lo que Él quiere. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La elección, la soberanía de Dios, como el alfarero puede hacer con el barro lo que quiere.
y decide hacer un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Qué quiere decir honra y deshonra? El uso que le van a dar a cada vaso. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol? Versículos 22 y 23, como que nos confundimos un poco, ¿verdad? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Con amor eterno te he amado. ¿Qué escribe Pedro? No es que Dios haya olvidado sus promesas, sino que tiene paciencia, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Pero aquí Pablo está hablando de la soberanía de Dios. Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde les dije, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora, Pablo empieza a tratar el tema del llamado de los gentiles. Y que no es un tema nuevo, no es un tema que recién Dios lo empiece a practicar en el Nuevo Testamento desde la encarnación de Jesús. Es un tema que a lo largo del Antiguo Testamento se ha tratado. Insisto, el propósito del llamado de Israel era convertirse en luz de las naciones. Ellos debían enseñar las leyes de Dios a todas las naciones. Ese era el propósito. Pero ahora se vuelve a tocar el tema. ¿Por qué? Porque se está hablando a un pueblo que quiere o que cree ser exclusivo. Recuerden a quién está hablando Pablo. A cristianos judíos. Y los judíos creían que eran los únicos que tenían el derecho de estar cerca a Dios, que eran los únicos que tenían el derecho de adorar a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora Pablo vuelve a tocar el llamado de los gentiles. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia. ¿Y por qué dejó descendencia? Porque Él así lo quiso. Porque el pueblo, la nación toda se había rebelado. Como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Miren la comparación que hace Isaías. Si Jehová no hubiese dejado descendencia, si a Él no le hubiese placido, hubiéramos desaparecido ya como Sodoma y Gomorra. Ya hubiéramos desaparecido. Pero Dios no quiso que ese pueblo desapareciera. Y el Israel espiritual de Dios se sigue preparando. Su pueblo, el pueblo que ha circuncidado su corazón, se sigue preparando. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Qué contrariedad, ¿verdad? Israel recibió
todas las promesas de Dios. Israel recibió de primera mano el Evangelio, pero ellos se conformaron ¿con qué? Con la letra. Ellos no quisieron entender que las leyes de Dios tenían que ver con conversión, con entrega, con una relación estrecha con Dios. Por eso dice, los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. ¿Por qué? La justicia por fe. Se acercaron a Dios por fe, creyeron en Dios. Pero ¿por qué es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el carnal? No lo alcanzó porque iban tras una ley de justicia. Las obras de la carne, con sus propios méritos, con sus propios esfuerzos, querían lograr. ¿Por qué se estableció tantas leyes en relación al sábado? Porque ellos querían encontrar una forma aparentemente de guardar el sábado como Dios quiere. Pero allí olvidaron ellos un pequeño detalle, que los pensamientos de Dios no son sus pensamientos, como dice Isaías 55, 8. Y ahora Pablo va a dar la respuesta al por qué. ¿Por qué su pueblo no alcanzó la misericordia, el perdón? ¿Por qué los gentiles sí? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. ¿Por qué no alcanzaron? Porque querían alcanzar la misericordia, el perdón, la gracia de Dios por las obras, por medio del esfuerzo humano. Y así no se logra la salvación es por gracia. Los corderos que sacrificaban eran corderos que simbolizaban al Cristo, pero cuando Cristo vino, ¿qué hicieron con Cristo? Lo rechazaron. Y aquí es lo que dice el apóstol. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Y por qué se perdió Israel? Porque rechazó a la roca, porque rechazó a esa piedra. Lo rechazó. No lo aceptó. En cambio, los gentiles habían empezado a aceptarlo. En cambio, los gentiles glorificaban a Cristo, adoraban a Cristo, mientras que los judíos seguían rechazando a Cristo. Por esa razón, el pueblo, que debía ser luz para las naciones, había dejado de serlo. Dios tiene la facultad, la soberanía de hacer lo que Él quiere, pero en su infinita soberanía, Él quiere que todos nosotros seamos salvos, que ninguno se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga. Amén.